lleno a definir la evaluación de desempeño, decimos qué es, para qué sirve, cuál es el objeto de la evaluación. Como les decía al inicio, cuando hablábamos del modelo anterior, que era calificación de servicios, ¿cierto? Era simplemente la nota por lo que tengo que hacer. Cuando hablamos de procesos de evaluación, involucramos aspectos mucho más generales. No solamente el qué tengo que hacer, sino el cómo lo estoy haciendo, el por qué lo estoy haciendo y a qué estoy contribuyendo. Cuando hablamos de procesos de evaluación, estamos encerrando muchas más generalidades. No es simplemente el acto de calificar al final del periodo, de darle una nota, sino a evaluación entendida como ese proceso global que inicia desde el momento en que fijamos compromisos. Es muy diferente cuando hablamos del proceso de calificación como tal, que con la calificación materializamos el proceso de evaluación. También tiene que ver con el concepto que les mencionaba al principio de incluirnos de una u otra manera en el modelo de competencias laborales que tan de moda está en este momento y que de hecho, como les decía, para temas de administración de personal se está implementando ya desde hace 5 años más o menos. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué es la evaluación del desempeño? Está definida como una herramienta de gestión que busca identificar, busca visualizar cuál es la contribución que hace cada uno de los servidores públicos al cumplimiento de las metas institucionales, ¿cierto? O sea, es responder a esa pregunta, ¿qué hago yo como servidor público que contribuya a que mi entidad pueda cumplir con su misión? Desde mi aporte, ¿cómo puedo ayudar para que la entidad cumpla su misión, su plan estratégico, sus indicadores y todo lo demás? Cuando nos habla muchas veces de cumplimiento de metas institucionales, por lo general pensamos que ese cumplimiento de metas pues, le corresponde solamente al nivel directivo, ¿cierto? Que se entienda oficina de planeación, que se entienda el nominador o el director, como se llama en cada entidad. Ellos son los responsables de cumplir esas metas. Yo como por qué tengo que estar incluida ahí para cumplir unas metas, si finalmente pues mis funciones nada tienen que ver con las metas. Entonces cuando nos ponemos en ese ejercicio de pensar, ¿qué hago yo? Entonces empezamos a darnos cuenta que muchas veces en las entidades pensamos que los empleos, digamos, de un nivel jerárquico inferior, asistencial o técnico, como que no juegan un papel tan importante. Entonces hay un ejercicio que nos gusta mucho y es el siguiente. Imaginémonos que como esos empleos no son tan importantes, que no contribuyen en nada al fortalecimiento o al cumplimiento de metas, entonces fácil, digámosle a la señora que nos colabora con el aseo y con el tinto especialmente, que se vaya de la entidad una semana, ¿cierto? ¿Qué podría pasar en una semana sin el tinto, para los que nos gusta, o sin que las instalaciones estén debidamente presentadas? El caos total, ¿cierto? Estaríamos contando con instalaciones que ni siquiera podríamos pues, atender al público porque están mal presentadas. Los que somos tinto dependientes no podríamos estar trabajando en el ritmo que acostumbramos a hacerlo. Entonces es cuando nos damos cuenta que los empleos, por muy sencillos que nos puedan parecer, todos son tan importantes y todos vamos formando una cadena para producir así entre todos el cumplimiento de esas metas. La reflexión va a lo siguiente: la señora de servicios generales es tan importante como el profesional especializado del nivel directivo, porque ambos de una u otra manera están contribuyendo a ese fortalecimiento institucional, a ese cumplimiento de la misión de la entidad, ¿cierto? La señora de servicios generales puede decir, yo estoy cumpliendo, ¿por qué? Porque estoy garantizando que las instalaciones estén debidamente presentadas todos los días. Cuando ejerzo mis funciones como tal, que paso 2 o 3 veces al día recogiendo la basura o vaciando los baños, las instalaciones, es una contribución que le estoy haciendo a mi entidad para que pueda cumplir con ese objeto. Les decía también que cuando hablamos de procesos de evaluación, inicia desde el momento en que nos sentamos con nuestro jefe a fijar unos compromisos. No es el momento de la calificación, es el inicio, desde el 1 de febrero o desde el día en que me posesiono para el periodo de prueba. En ese sentido hablamos que el proceso de evaluación es un proceso permanente, sistemático, participativo y estructurado. Permanente, ¿por qué? Porque inicia, como les repito, desde el 1 de febrero o el día que me posesiono en un periodo de prueba.
De hecho, cuando hablamos de los periodos de prueba, la persona ingresa o no a carrera administrativa por la evaluación del desempeño, ¿cierto? Básicamente en ese momento la evaluación del desempeño nos valida el proceso de selección. Es en el periodo de prueba con la evaluación del desempeño que sabemos si el proceso de selección que se hizo en la convocatoria funcionó o no. ¿Por qué? El mérito, como les decía al inicio, es responder a esa pregunta: ¿quién se merece estar aquí? ¿Quién lo merece realmente? Sistemático y estructurado, porque en este momento pues respondemos al sistema tipo reglamentado en el acuerdo 137, ¿cierto? Que igual el acuerdo pues está en concordancia con la ley 909 y la Constitución. Hay unos parámetros legales, normativos, de los cuales no nos podemos salir todavía. En ese sentido hablamos que es sistemático y estructurado. Participativo, ¿por qué? Porque es un proceso de interacción permanente, no solo entre el evaluado y el evaluador, o sea, entre el servidor y su jefe, sino entre todas las instancias de la entidad. Más adelante vamos a ver cuál es la responsabilidad de cada una de esas instancias. ¿A quiénes aplica?